Hola, ¿qué tal todos? Espero que sigan portándose muy juiciosos, estudiando y haciendo todos los compromisos y las guías dejadas por sus maestros en casa, eh, haciendo casos a las autoridades, tomando conciencia de que es la mejor protección y el mejor aporte que podemos hacer a nuestra ciudad, a nuestro departamento y a nuestro país es quedarse en casa. En este vídeo, en el día de hoy, vamos a explicarle cómo conseguir máximos y mínimos utilizando los multiplicadores de Lagrange. Entonces, el método es el método de multiplicadores de Lagrange para conseguir máximos y mínimos. ¿Qué dice este método de multiplicadores de Lagrange? El método de multiplicadores de Lagrange lo que nos dice es lo siguiente, que para encontrar los valores máximos y mínimo de una función f de una o dos, de dos o tres variables, sujeto a una restricción de una función g en las mismas variables, bajo el supuesto de que el gradiente de esa función que restringe sea distinto de cero y que además se encuentre ese gradiente en la superficie de la función restringida igual a una constante k. Que para encontrar los máximos y mínimos lo que tenemos que hacer dos pasos. El primer paso consiste en conformar el conjunto o el sistema de ecuaciones que resultan de igualar el gradiente de la función f al gradiente de la función g multiplicado por un escalar. En este caso estamos multiplicando por lambda. Allí en este caso, si la función es de tres variables, entonces resultarían tres ecuaciones y la cuarta ecuación resultaría de la restricción. Entonces, y allí al resolver ese conjunto o ese sistema de ecuaciones, en este caso tendríamos las variables x, y, z y lambda, y la otra variable serían cuatro variables. Al encontrar esos valores los evaluamos en la función f. O sea, todos los puntos que resulten del paso 1 lo vamos a evaluar en la función f. El mayor de esos resultados, el mayor valor será el máximo y el menor valor será el mínimo. Como pueden ver, entonces, son dos pasos para conseguir máximos y mínimos utilizando el método de multiplicadores de Lagrange. El primer paso, entonces, es conformar el sistema de ecuaciones, ¿verdad?, que salen dos o tres dependiendo las variables de las funciones, que es igualando el determinante de la función, el gradiente, perdón, de la función f al gradiente de la función g multiplicado por un escalar, en este caso lambda. Y la cuarta ecuación es la restricción. Obtenido, pero resuelto el sistema, los valores, los puntos obtenidos en el sistema son colocados en f, o f se evalúa en esos puntos, y el mayor de ellos es el máximo y el menor es el mínimo. Entonces, la dificultad sería en resolver el sistema de ecuaciones. Vamos a mirar con un ejercicio cómo podemos hacer esto. Vamos con el primer ejemplo. Dice, encontrar los valores máximos y mínimos de la función f de xy igual a 2x más 6y más 10z, sujeta a la restricción x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 35. Entonces vamos a aplicar aquí los pasos con detenimiento. El primer paso, entonces, vamos a conformar el sistema. Aquí tenemos una función de tres variables, entonces aquí vamos a tener tres ecuaciones. Entonces la primera sería la derivada de f con respecto a x. Acuérdense que el gradiente son las derivadas con respecto a cada una, es un vector formado por las componentes que son las derivadas parciales con respecto a cada una de las variables. Entonces, con respecto a x tendríamos 2 igual a la aquí con respecto a x tendríamos 2x por lambda. Entonces tendríamos f con respecto a x sería 2 igual a lambda por 2x, que es lambda por la derivada de g con respecto a x, tomando que esta es la restricción y esta es la función. De la misma manera, bueno, esto lo llamamos 1, de la misma manera, entonces ahora la segunda sería la derivada de f con respecto a y, que sería 6 igualado a lambda por la derivada de g, que sería 2y. Tendríamos entonces nuestra segunda ecuación.
La tercera ecuación sería la derivada de f con respecto a z, que es 10. Acuérdense que estas dos son constantes, por tanto son 0. Sería 10. Y la derivada de g con respecto a z, esta es 0, esto es 0, esto sería 2z. Tendríamos entonces que 6 es igual a lambda por 2z, que sería igual a lambda por g de y. Esta es nuestra ecuación 3. La ecuación 4 entonces la agregamos al sistema, que sería x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 35. Bueno, vamos a resolver entonces este sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas. Aquí podemos mirar, entonces en las 3 primeras podemos despejar lambda. De la primera despejamos lambda y tendríamos que lambda sería igual a 2 sobre 2x, cancelamos los 2, y lambda sería a 1 sobre x. En la segunda ecuación, como podemos ver, entonces despejamos lambda, tendríamos 6 sobre 2y, 6 entre 2 es 3, tendríamos que lambda sería a 3 sobre y. Y de la misma manera, en la tercera ecuación, despejando lambda, tendríamos 10 sobre 2z, donde lambda sería a 5 sobre z. Aquí tendríamos entonces estas ecuaciones, resultado de despejar lambda. Tendríamos entonces que el extremo izquierdo, miren, todos los extremos izquierdos son lambda, son iguales, por tanto los extremos derechos deben ser iguales. Para resolver esto vamos a igualar de 2 en 2, vamos a igualar la primera ecuación con la segunda ecuación, en este caso aquí, lambda 1 sobre x sería igual a 3 sobre y, y tendríamos, de esas dos tendríamos que 1 sobre x igual a 3 sobre y. ¿De dónde? Acuérdense, por proporcionalidad, 1 por y sería igual a 3x. Tendríamos entonces que y es igual a 3x. Comparando a 1 con 5, comparando aquí a esta que tenemos acá con 5, no, con 3, perdón, tendríamos entonces la ecuación 1 sobre x igual a 5 sobre z, de donde z es igual a 5x. Tenemos entonces que ya todas las ecuaciones las tenemos en función de x, entonces podemos utilizar la ecuación 4 y escribir toda esta ecuación en términos de x. Entonces aquí tendríamos x cuadrado, aquí donde tendríamos y, tendríamos entonces 3x al cuadrado, y donde tendríamos z, colocaríamos 5x, tendríamos 5x al cuadrado, para tener lo siguiente. Tendríamos entonces x cuadrado, aquí sería 3 por 3 sería 9, 26 tendríamos 10x cuadrado más 25x cuadrado sería igual a 35x cuadrado igual a 35. ¿De dónde? Despejando aquí sin ningún formalismo a x, tendríamos que x es más o menos 1, porque tendríamos 35 sobre 35 es 1, la raíz cuadrada de 1 es más o menos 1. Entonces ya tendríamos aquí los valores para x. Reemplazando entonces en cada una de estas, tendríamos entonces que y sería igual a más o menos 3 y z sería más o menos 5, de donde tendríamos los siguientes puntos. Entonces tendríamos los posibles puntos menos 1, menos 3, menos 5 y 1, 3, 5. Resuelto el sistema, el segundo paso es entonces evaluar la función f en esos puntos que obtuvimos y mirar cuál es mayor y cuál es menor. Entonces evaluemos entonces la función f en menos 1, menos 3, 5. Tendríamos 2 por menos 1, menos 2, 6 por menos 3, menos 18 sería menos 20, y 10 por menos 5 sería menos 50, tendríamos menos 70. De la misma manera evaluamos 1, 3, 5 y tendríamos que eso es igual a 70. De esta manera este punto sería un mínimo y este punto sería un máximo. Entonces listo, tendríamos resuelto de esta manera aquí cómo encontrar los máximos y los mínimos utilizando los multiplicadores de Lagrange. Espero que el vídeo le haya sido de gran utilidad y no olvide quedarse en casa como la mayor contribución. Seguimos en sintonía, muchachos, a esto.